están? Soy Olga Sueva, directora del Centro de Bienestar y Salud, licenciada en acupuntura. Y hoy les vamos a presentar nuestra investigación sobre la migraña. La migraña es un dolor de cabeza pulsátil que por general viene en una parte de la cabeza y viene acompañado con los síntomas como náuseas, sensibilidad a los sonidos y a la luz. Realmente tuvimos esta curiosidad de hacer nuestra investigación porque cada vez al consultorio acuden más y más pacientes que padecen migraña. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos todos los pacientes en dos grupos de 10 personas. El primer grupo trabajó con la acupuntura. Los pacientes acudían 2 veces por semana y hicieron 8 sesiones. Y el segundo taller de redes neuronales que nos va a presentar el doctor Alejandro Farfán, también acudieron 10 personas y hicieron varias sesiones del taller. Y ahora más adelante les vamos a presentar nuestras estadísticas. Según las estadísticas de México, 17% de las mujeres padecen migraña y 4% de los hombres también. Y con eso nos podemos dar cuenta que es 4 al 1. Entonces, pero a veces las crisis de la migraña duran de 3 a 72 horas y el dolor está tan intenso que muchas personas faltan a su trabajo y también los estresan porque pueden perder su empleo por las crisis de la migraña. Y ahora vamos a ver en este video cómo realizamos nuestras sesiones de acupuntura. Según la medicina tradicional china, realizamos un análisis de puntos adecuados en el tratamiento de migraña. El primer punto que aplicamos se llama He Gu. Está ubicado entre el primer y segundo metacarpiano. Funciones de ese punto es liberar el viento, mejorar el calor, elimina inflamaciones y quita dolor de cabeza. El siguiente punto que aplicamos se llama Sulinki, delante de la unión del cuarto y quinto dedo de pie, parte exterior del tendón extensor del quinto dedo. Utilizaremos la función de este punto de aclarar la cabeza y los ojos, drena el hígado y elimina el viento y calor. El siguiente punto se llama Taiyang. Se aplica en los sienes, como pueden ver en este video. Ese punto sirve para la depresión y se pone por un zoom por detrás donde se juntan las líneas de la cola de la ceja y el ángulo externo del ojo. El siguiente punto que aplicamos se llama Taichung. Se ubica en el punto de la unión del primero y segundo metatarsiano. Armoniza la energía del hígado, drena el calor y el punto es más importante para el hígado. Y sabemos que el hígado es calor y ese punto nos ayuda mucho para la migraña. Siguiente punto se llama Baoyi. Tiene un significativo muy importante. Los 100 reuniones es en la cabeza. Aquí lo podemos ver en este video. Se puede encontrar siguiendo la línea que une los puntos de las orejas, donde se encuentra con línea media. Es un gran punto que nos ayuda a tranquilizar, recupera la conciencia y beneficia el cerebro y los sentidos. Y por supuesto es el excelente punto para la migraña. A los pacientes los evaluamos con la escala EVA, como podemos ver en la pantalla.
y los pedimos que califican su dolor de 0 al 10. Realmente tuvimos resultados muy buenos porque después de la primera sesión muchos calificaron que les disminuyó su dolor como al 7 o 8. Y aquí vienen nuestros testimonios. Yo acudo al Centro de Bienestar y Salud por migrañas causadas por olores o alimentos. Y desde la primera sesión de acupuntura tengo migraña y acudo al Centro de Bienestar y Salud acupuntura. Mi migraña se puede derivar por olores, por luz y por sabores. Y con la acupuntura me ha ayudado mucho. Y a continuación, Dr. Alejandro Farfán les presentará su taller de redes neuronales. Bien, pues estamos iniciando la presentación de una investigación que tiene como objeto el sistema nervioso, con una especialización sobre lo que es el cerebro humano y las redes neuronales. Esta investigación surge por el interés de resolver los problemas de las cefaleas y sobre todo de la migraña, que es un problema que se nos ha agudizado en el Centro de Bienestar y Salud, en el que atendemos este tipo de problemas, entre otros muchos. Nuestra misión es provocar una salud integral. Para nosotros, la salud integral tiene 5 dimensiones, que son la salud física, la salud intelectual, la salud emocional y la salud espiritual. Nosotros nos hemos dado cuenta que la integración de estas 4 dimensiones de la salud son las que hacen que el ser humano alcance un estado de plenitud. Sin embargo, la ruda especialización que se da al interior de las universidades hace que casi siempre esta integración quede mostrenca o reducida en alguna parte. Nosotros en nuestra investigación hemos encontrado un gran apoyo en la psicología fisiológica y en la psicología cognitiva. La psicología fisiológica es muy importante porque en base a ella entendemos la química del cerebro en relación con la sinapsis cuando se realiza la transmisión de neurotransmisores, que ya en nuestra lista pues ya abarca más de 100. Y la psicología cognitiva es muy importante porque es a través del conocimiento cómo el cerebro realiza el gobierno de todo el organismo. Todo esto, según nuestra investigación, ha sido provocado por el contexto tan difícil que se ha generado en la sociedad en general. Y como estas presiones políticas, económicas, sociales, morales, religiosas, al interior de la disfuncionalidad de las familias, etc., pues han implicado que las personas entren en un estado de estrés bastante agudo. Nuestro tema central es el sistema nervioso, pero el sistema nervioso trabaja con 2 aspectos muy importantes, uno energético y otro químico. Entonces, nuestro enfoque es sistémico, es decir, analizamos un conjunto de elementos y su sistema de relaciones. El error que se comete muchas veces es considerar únicamente el sistema nervioso en su aspecto anatómico y no se considera el aspecto fisiológico, y este es muy importante. Uno, por ejemplo, llega a dar clases a las 7 de la mañana y resulta que esa clase, que se supone que porque es temprano va a funcionar perfectamente, resulta que es la peor porque es donde nadie aprende nada. Cuando yo revisé mis estadísticas de calificaciones en los grupos, el grupo que trabajaba a las 7 de la mañana era el peor, porque precisamente a las 7 de la mañana el cerebro está lleno de toxinas. Entonces, por más que les hables y les digas, simple y sencillamente el cerebro no funciona. Un experimento muy sencillo es que uno llega y dice un enunciado, ¿no? El sistema nervioso está compuesto del sistema nervioso central
y el sistema nervioso periférico. ¿Qué dije? O sea, no funciona. Cuando te empiezas a profundizar en esto, resulta que el sistema nervioso no es nada más el aspecto anatómico, sino también el fisiológico. Y entonces, pues hay que cargarlos de agua para que el cerebro se oxigene y empiece a trabajar. El problema es que no solamente es tomar agua y ya, sino hay que tomar agua más o menos en periodos de 20 minutos. Cada 20 minutos hay que hacer que tomen agua para que el cerebro empiece a trabajar adecuadamente. De otra manera, no va a funcionar. Entonces, resumiendo, nuestro enfoque sistémico tiene dos partes importantes: el sistema nervioso, desde un punto de vista anatómico, y la psicología fisiológica, que tiene que ver con el sistema de neurotransmisores y química del cerebro. La estructura básica del sistema nervioso es la composición que tiene del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está compuesto principalmente por los ganglios y las glándulas. Aunque anatómicamente suena fácil, en la vida el ser humano tiene que aprender a que el sistema nervioso central debe dominar al sistema nervioso periférico. Es sobre todo en la etapa de la adolescencia y la juventud cuando el sistema nervioso periférico domina al sistema nervioso central y entonces actúa uno impulsivamente. No es raro que los índices de adicciones y vicios y problemas de embarazos no deseados se ven en los jóvenes, porque precisamente es el sistema nervioso periférico el que domina al sistema nervioso central, es decir, la hormona domina a la neurona. Lo que tenemos que aprender es que si el sistema nervioso queda dominado o debe quedar dominado por el cerebro, entonces tenemos que hacer un sistema educativo en el que se enseñe a la neurona a dominar a la hormona. El cerebro y la médula espinal deben dominar al sistema nervioso periférico. Los niveles de desarrollo del sistema nervioso van al inicio del contacto con un fenómeno, va al nivel molecular. El nivel molecular se refiere a los compuestos de los neurotransmisores que afectan a las células, en este caso a las neuronas. Entonces el nivel molecular genera la sinapsis y eso activa mediante la información a las células, que conforme van realizando la sinapsis van formando redes neuronales. Una red neuronal constituye los 7-8 tipos de inteligencia de los que habla Gardner y que permiten la realización de un acto completo. Ese acto completo es el que hace funcionar al sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso funciona completamente, se logra la cognición. Por eso es tan difícil dar clases, porque cuando no tienes conciencia de cómo construir un concepto, no llegas a la cognición y mucho menos a la interacción. Para esto se tiene que repetir cualquier enunciado. En primaria, los niños llegan a una construcción total con 6 veces. Mi nieto, para hacer un paso de un escalón a otro, hizo 19 intentos. Y se supone que en la medida que vamos desarrollando procesos de aprendizaje se va haciendo más fácil. Entonces, se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel molecular. Si funciona, pasamos a nivel celular. Si no funciona, entonces regresamos otra vez. Aquí muchas veces se da uno cuenta de que hay un problema porque el ser humano no puede pasar de una fase a otra, y eso significa que ya hay una enfermedad: afasia, dislexia, disgrafia, etc. Entonces, cuando llegamos al nivel celular,
Si funciona, vamos a las redes neuronales, si no, tenemos que regresar. Lo mismo, si llegamos a nivel funcional, pues ya nos vamos a la cognición, si no, pues hay que regresar. Si llegamos a la cognición y funciona la interacción, pues ya la hicimos, y si no, pues tenemos que regresar. Siempre el repetir hace que el ser humano pueda alcanzar el nivel de interacción adecuado. La redundancia es la base del éxito en la empresa. A partir del desarrollo que hicieron unos psicólogos chilenos, se desarrolló un taller de redes neuronales con base en la música. No sé si ustedes sepan, pero el ser humano es el único animal de la especie que es capaz de crear música. Entonces, hablar de ser humano como ser social o como ser musical es exactamente lo mismo, porque la música es propia del cerebro humano. Entonces, con base en una teoría de activación neuronal por vía de la música, hemos encontrado la secuencialidad para generar redes neuronales. La hipótesis personal que estamos manejando es que si la migraña se produce porque se está usando una sola red neuronal, pues ¿qué pasa si generamos una nueva red neuronal? Entonces, con la música se generan nuevas redes neuronales. Y esto se hace con la mentalidad de que el ser humano es un ser evolutivo. Si no se tiene la premisa de que el ser humano evoluciona, cualquier cosa que se haga es un fracaso. Entonces, nosotros empezamos por implementar la música, repetimos, se realiza un proceso de aprendizaje, luego de funcionalidad, luego la cognición, la asimilación, la acomodación y la adaptación. Al final, los pacientes, como se puede ver en el video, generan una especie de coreografía. Y eso es ir desde la activación de las neuronas hasta la construcción de redes neuronales y termina con una integración social. Esta teoría ha sido la base de un éxito educativo en muchas ocasiones. Se diseñó un experimento en el que se establecen las variables del nivel físico, emocional, mental y espiritual contra un desarrollo sensible de valoración, de pensamiento y de equipo coreográfico. Entonces, en la primera fase, tanto la teoría de redes neuronales como la de acupuntura dieron muy buenos resultados. El nivel físico alcanzó en redes neuronales un buen desarrollo en base a lo sensible. En la parte emocional también hubo muy buena respuesta, tanto por parte de las redes neuronales como por parte de la acupuntura. Ya cuando llegamos al nivel mental y cognitivo, las respuestas sí tuvieron muchas fallas y el lenguaje se volvió bastante torpe, sobre todo en redes neuronales. Pero hubo muy buen desempeño en la especie de la acupuntura. Y en interacción, ninguno de los dos grupos llegó. En redes neuronales sí hubo un caso, pero no tiene las pruebas suficientes como para decir que sí hay una relación causal de la teoría de redes neuronales con relación a este resultado. Esperemos que haya sido útil esa información y seguimos trabajando con más investigaciones. Soy Olga Sueva, directora del Centro de Bienestar y Salud.